La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Capítulo 20, versículo 1 al 3 del libro de de Josué. Josué 21 dice: Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matara o matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Quiero hablarles en esta mañana bajo el tema la importancia del refugio de Cristo. La importancia del refugio de Cristo. Hermanos, ustedes recuerdan en el libro, siempre aquí la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, encontramos un momento difícil para dos ciudades, la ciudad de Sodoma y Gomorra. Eran dos ciudades que Dios les había dado mucho tiempo para arrepentirse de sus pecados. Quiero decirle que cuando no hay un arrepentimiento del pecado, ya sea de manera individual o una familia o una ciudad o una nación, en un momento determinado el juicio de Dios viene. ¿Por qué? Porque hay un principio espiritual que dice que la paga del pecado es muerte. Pero Dios nos da un espacio, porque Dios sabe, hermanos, la debilidad del ser humano, la debilidad del hombre, y ante el pecado, ante las ofensas que nosotros podemos cometer contra Dios, gracias a Dios, ¿verdad?, que Dios no trae juicio inmediato, como sucedió en algunos momentos en el Antiguo Testamento, sino que, hermanos, por la gracia divina, Dios nos da un espacio de reflexión, un espacio para arrepentimiento, un espacio para buscar su perdón y así evitar el castigo. Sin embargo, cuando el hombre no responde a esa gracia y a esa oportunidad de encontrar un perdón delante de Dios por los méritos de la obra de Jesucristo, entonces, hermanos, no queda otro camino, otro remedio más que el juicio. Así que estas ciudades habían permanecido en esa actitud de pecado delante de Dios por mucho tiempo, a pesar de que Dios les había dado oportunidad para arrepentirse. Llegó el momento en el que Dios trajo juicio a esta ciudad de Sodoma y de Gomorra a causa de su pecado. Pero ahí, hermanos, dentro de esa ciudad había una familia que eran familiares de Abraham, era un sobrino con su familia. Y vea qué lindo cuando realmente un padre o un hombre de Dios, hermanos, honra, ama, sirve al Señor. Dios también extiende su misericordia hacia aquellos que son parte de su familia. Recuerda lo que dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A pesar de que Lot, hermanos, no era un fiel cristiano, digámoslo de esa manera, sino era una de estas personas que quieren estar con Dios, pero quieren poner también un ojito allá en las cosas del mundo. Y fue por eso, hermanos, que el pecado de Sodoma y de Gomorra, el ambiente, hermanos, de pecado en esa ciudad, fue atrayendo a Lot de tal manera que se vio inmerso dentro de estas ciudades que habían sido condenadas por Dios con juicio a causa del pecado.
Pero en su misericordia, Dios le da a Lot y a su familia una oportunidad de escapar. Los ángeles que llegaron para traer el juicio de Dios a esas ciudades, lo sacan de la ciudad y le dice: corre y no veas hacia atrás, y ve y refúgiate en la ciudad de Zoar. Era una pequeña ciudad, y Lot y su familia tenían que huir a esa ciudad, y al llegar ahí, el juicio de Dios caería sobre aquellas naciones. En otras palabras, Dios le dio a Lot y a su familia una oportunidad de arrepentimiento, una oportunidad de protección, hermano, divina, ante el juicio inminente de Dios que venía sobre esas ciudades. Ya ustedes recuerdan, saben los que son estudiosos de la Biblia, que la esposa de Lot, que a lo mejor salió de Sodoma juntamente con su familia, pero su corazón, hermanos, estaba en Sodoma, ¿verdad? Porque dice la Escritura que ella volteó hacia atrás, a ver hacia atrás, y se convirtió en una estatua de sal. Prácticamente el juicio de Dios vino sobre ella por cuanto no, hermanos, estuvo dispuesta a aceptar el refugio de misericordia que Dios les había dado a esta familia para escapar del juicio. En este caso era la ciudad de Zoar. Y hermanos, así también sucede en la vida hoy en día. Dios nos da oportunidades a todos los hombres. Dice la Biblia que no hay ni siquiera uno que sea justo. Todos somos pecadores. Todos hemos nacido, hermanos, en pecado. Recuerda lo que dijo David: Señor, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué es lo que estaba diciendo David en ese salmo? Creo que es el 139. Lo que estaba declarando, hermanos, es que no hay persona que venga a este mundo que no traiga la marca del pecado en su vida, porque fuimos marcados con el pecado a causa del pecado original de nuestros primeros padres, Adán y Eva, allá en el huerto del Edén, cuando se rebelaron contra Dios. Pero vea qué lindo, hermanos, a pesar del pecado en el hombre, Dios nos da una oportunidad de arrepentimiento, una oportunidad de salvación, una oportunidad de restauración. Y es por esa razón que Dios envió a Jesucristo a este mundo, para que a través de Él usted y yo encontrásemos el refugio divino, el refugio de salvación. Pero de la misma manera, hermanos, como sucedió con la esposa de Lot, que no abrazó esa oportunidad de refugiarse en Zoar, sino que volvió a ver al mundo. Así hoy en día, hermanos, a pesar de que Dios envió a su Hijo, Dios envió a Jesucristo, Dios envió al Hijo de Dios, al Mesías, a este mundo para traernos salvación, para traernos vida y vida eterna, hermanos, pero muchos no han querido refugiarse en esa ciudad de refugio espiritual llamada Jesucristo. Pero la oportunidad está abierta todavía para que todos podamos acudir a ese refugio celestial. Veamos, hermanos, aquí en la Escritura lo que tiene que ver con estas ciudades. ¿Por qué estas ciudades en el Antiguo Testamento eran apartadas o dedicadas para este tipo de situaciones que se daban dentro de la sociedad? Leyendo de nuevo el versículo 2 dice: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé. Israel dentro de su territorio, y veamos ahí, hermanos, cómo se cumple. Es decir, esta es una referencia a la veracidad de la palabra de Dios, porque aún en aquel tiempo, ya estamos hablando de varios miles de años atrás, hermanos, el pecado estaba latente, y esa es la razón por qué era necesario que dentro de los conflictos que habían dentro de la sociedad, dentro de las situaciones que se daban dentro del entorno, hermanos, de una conducta social, era necesario ya
precisamente hablar de leyes, hablar digamos, de cargos, hablar de condenas, hablar, hermanos, en estos términos que muchas veces son jurídicos para nosotros hoy en día, pero que a causa de la maldad del corazón del hombre ya era necesario en aquel tiempo. Por ejemplo, en el libro de Números, solamente se lo doy como referencia, en el capítulo 35, ahí vemos la ley que Dios le dio a Moisés en relación a este aspecto de la importancia de, en medio del territorio de la nación de Israel, designar de manera estratégica algunas ciudades que se conocieron como las ciudades de refugio. Y en el versículo 3 que hemos leído acá, habla del propósito. El propósito era dar protección al que había cometido un delito sin intención, o como dicen los abogados, sin dolo. La persona que de manera accidental le quitaba la vida a un prójimo, obviamente esta persona era perseguida por la familia del que había fallecido. Entonces quedaba expuesta a la justicia que la familia tomaba por sus propias manos. Y generalmente esta justicia, entre comillas, que cada familia tomaba por el miembro de la familia que había fallecido, incurrían en muchas injusticias, porque no solamente a veces se vengaban de la persona que le había quitado la vida al miembro de su familia, sino también a otros miembros de la familia. ¿Por qué razón? Porque pongámonos nosotros ahí en el plano. Si alguien viene para tratar de quitarle la vida a un miembro de nuestra familia, ¿qué haríamos nosotros? Le diríamos: mire, aquí está, ¿verdad? O nosotros también entraríamos al conflicto. Y ya en el calor, hermanos, de la ira que hay en el corazón por aquella pérdida, por aquel maltrato, por aquella situación, era muy, pero muy fácil, hermanos, que la venganza no se limitara a la persona que había cometido ese delito de manera sin intención, sino también miembros de la familia, y estos también con la otra familia. Es decir, se creaba un tremendo, hermanos, conflicto, debido pues a las emociones, debido al dolor, debido a la ira que se generaba en el corazón de ambas familias. Entonces Dios, de manera, hermanos, sabia, le dice a Moisés: establece ciudades de refugio para que ahí corra todo aquel que ha cometido un delito, ¿verdad? Un delito de manera no intencional, y ahí se refugie contra la ira de la familia del ser que falleció. Ahora, esta era una manera como Dios, hermanos, trataba con los problemas de índole de los conflictos sociales que se daban en aquel tiempo. Hay otras leyes que no vamos a tomar hoy el tiempo para verlas, otras leyes que eran muy drásticas, ¿verdad? Las leyes contra una muerte intencional era drástica, la muerte, es decir, el juicio contra situaciones como el adulterio, como la desobediencia de los hijos. Hay una serie, hermanos, de leyes, pero particularmente esta, ¿por qué la cito? Porque, hermanos, nos ilustra algo sumamente valioso. Es cierto que en la sociedad, como existe el pecado, hermanos, siempre va a existir el dolor, siempre va a existir, hermanos, el conflicto, siempre va a existir la muerte, siempre va a existir dentro de una sociedad, de hecho, que estamos por naturaleza fundados en el pecado. Siempre, hermanos, va a haber dolor. Usted no se puede esconder del dolor. Usted se puede ir a un lugar a solas, a un lugar lejos, aislado del mundo, hermanos, pero el dolor va a ir con usted. La necesidad va a ir con usted. Usted puede comprar una buena cama de esa que tiene 2 colchones de plumas
de ganso. Pero usted, aunque compre una cama de este tipo, tan cómoda, y usted se acueste, no va a poder dormir de igual manera. Porque la comodidad de la cama no es la que le va a ayudar a aliviar los problemas, las cargas, las situaciones, el dolor que hay en el corazón, la culpabilidad. Imagínense estos hombres que cometían este tipo de errores, de pecados contra su prójimo, tenían que vivir toda su vida con esa carga emocional de culpabilidad, de haber de alguna manera, en este caso no intencional, no digamos cuando es intencional, el dolor que se carga en el corazón. Entonces, por eso era necesario que hubiera un lugar de refugio para que las personas que huían de esta manera, hermanos, por este tipo de delitos, pudiesen encontrar un lugar, un momento, digámoslo de esa manera, aunque sé que no es en la manera perfecta, pero pudiesen encontrar un respiro, un alivio, un descanso a la pena que llevan en el corazón, a la culpabilidad que hay en su corazón, al dolor emocional que está ahí latente en su corazón. Era un lugar, hermanos, de descanso, un lugar de reposo en medio de ese conflicto interno que se producía por este tipo de problemas. Hermanos, hoy en día no solamente el quitarle la vida a un prójimo puede traer crisis emocional, espiritual al corazón de una persona, sino que hay una serie de situaciones, hermanos, que nos pueden llevar también a nosotros a un momento de desesperación, y de ahí la importancia de tener un lugar de descanso. Hoy en día hay problemas en la familia, los matrimonios, hermanos, hay tanto conflicto matrimonial. Dice, a pesar de que estamos en la era de la comunicación, estamos más avanzados en cuanto a la ciencia y la tecnología que hace unos 20 años atrás. Sin embargo, hermanos, hoy en día hay más problemas de matrimonio que antes. ¿Cómo se explica usted eso? ¿Cómo se explica que hay más problemas con los hijos, más difícil, hermanos, la educación de los hijos cuando estamos en el siglo de las luces, en el siglo de los avances tecnológicos? Pero hay tantos conflictos, hay, hermanos, rebeldía en el corazón de los hijos, falta de propósito para la vida. Hay muchos que no quieren hacer nada, hermano, más que andar por ahí dándole vuelta como Jericó, ¿verdad? Vueltas y vueltas y vueltas a la ciudad, a la colonia, a la cancha de fútbol, de basquetbol, cuando sea, hermanos, y cuando se los manda a la escuela, le dan vuelta también a la escuela. No entran, sino que le dan vuelta a la escuela, unas 7 vueltas. Hermano, vivir sin propósito. Hay muchos niños, hermanos, que viven heridos emocionalmente y han sido heridos dentro de su mismo hogar por la ausencia de un padre, por la ausencia de una madre, por la ausencia de ambos, porque no hay quien los corrija, quien los eduque, quien los dirija, quien les dé motivación, hermanos, para la vida. Y salen a la calle, salen al mundo, hermanos, y como no hay propósito alguno en su corazón y en su mente, ellos abrazan cualquier oferta que dentro de la sociedad, hermanos, que no conoce a Dios, les ofrece. Y el resultado de ello es que los hijos entran en una tremenda depresión, viven sin motivación para la vida, no generan ningún tipo de ayuda a sus padres cuando pueden hacerlo. Pero todo esto se da, ¿por qué, hermanos? Porque hay conflictos en el corazón que no están resueltos y que el mundo, hermanos, no los puede resolver tampoco. Solamente Dios lo puede resolver. Entonces vemos que las ciudades de refugio, hermanos, son una expresión del amor de Dios. Son una expresión de la misericordia de Dios para aquel que huía. De la misma manera, hermanos, nosotros en Cristo Jesús, usted y yo tenemos el reposo para nuestras almas. El descanso para nuestras almas está en Cristo Jesús.
Él es para nosotros hoy en día, hermanos, lo que era la ciudad de refugio en aquel día, en el pasado. Cristo es la esperanza para nuestro corazón. Espiritualmente, hermanos, todos hemos cometido pecados delante de Dios. Todos estamos bajo el juicio de Dios de acuerdo al pecado. Por lo tanto, merecemos castigo. Pero en medio de ese pecado y las consecuencias del pecado, hay un espacio que se llama misericordia. Hay un espacio que se llama el tiempo de Dios, el tiempo de espera de Dios, para que nosotros podamos, hermanos, reaccionar y reaccionar positivamente y buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Porque Dios, hermanos, es misericordioso. Dice la palabra que es paciente. ¿Quién es más paciente que Dios, hermano? Los padres a veces nos impacientamos, los hijos también, pero Dios es paciente. Pero, hermanos, no tenemos que malinterpretar la paciencia de Dios, porque la paciencia de Dios tiene un límite. Dios es paciente, pero tiene un límite. Imagínense si Dios le dio a Israel, hermanos, la ciudad donde se pudiesen refugiar aquellos que lo necesitaran. De aún así, habiendo dado Dios la medicina, habiendo dado Dios la respuesta, algunos, tenemos en la historia de la Escritura, del Antiguo Testamento, algunos que quisieron abusar de la ciudad de refugio. Y el resultado fue la muerte, ¿verdad? Es decir, porque cuando hay, hermanos, un abuso de la misericordia de Dios, el resultado será el juicio. Y eso le pasó a algunos en el Antiguo Testamento que abusaron de esa generosidad que Dios les había dado de refugiarse ahí. Y claro, una de las normas, de las reglas de habitar en una ciudad de refugio era no salir de ella hasta que se emitiera un juicio, un veredicto sobre la persona que se había refugiado ahí. El que salía antes, imagínense, a lo mejor había alguno que decía, bueno, no tengo café, voy a ir a comprar, ¿ve? O no tengo los frijolitos para el almuerzo, así que voy a ir a comprarlos, ya vengo. Y salía de la línea divisoria de esa ciudad de refugio, lo que se había marcado como territorio para el refugio. Hermanos, esta persona moría. ¿Por qué? Porque estaban abusando de la generosidad, abusando de la gracia. Y amados hermanos, ¿cuántos hoy en día Dios nos ha dado a su Hijo? La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, hermanos, teniendo a Cristo, que no es más que la expresión del amor, de la misericordia, de la gracia de Dios para usted y para mí, hermanos, algunos abusan de esa gracia porque quieren la bendición de Dios, pero quieren vivir en su vida de pecado. Quieren la bendición de Dios, pero quieren hacer su propia voluntad. Quieren la bendición de Dios, hermanos, pero quieren seguir el camino de muerte que por años han seguido en su vida. Y eso no es posible, hermano. Nadie le puede ganar a Dios, amén. Nadie puede engañar a Dios. Dios es, hermanos, fiel y verdadero, pero también es justo. Entonces, dentro de la justicia de Dios, hermanos amados, hay un lugar de refugio. Alguien decía que el problema del hombre realmente no es el pecado. El problema del hombre no es su imperfección. El problema del hombre no es su maldad, sino que el problema en sí del hombre es rechazar los medios de restauración y de misericordia que Dios nos ha provisto. Así que el hombre no se condena, hermanos, por falta de amor divino y misericordia, sino que se condena por su necedad. Se condena por la actitud de rechazo al medio de gracia y de salvación que Dios nos ha dado en la persona del Señor Jesucristo. Así que
Cristo es para usted y para mí hoy, hermanos, el refugio fiel. El valor que tiene, hermanos, Cristo como el refugio para nuestras almas. ¿Qué vamos a encontrar ahí? ¿Qué es lo que encontraba la persona dentro de esa ciudad de refugio? Número uno, protección. Cuando alguien entraba en esa jurisdicción, nadie podía hacerle daño, porque iba en contra de las leyes que Dios había establecido para Israel. Entonces, ¿qué encontramos ahí, hermanos? Protección. ¿Qué es lo que usted y yo encontramos cuando usted le dice sí a Cristo en su corazón? Protección. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos? Jehová, versículo 1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Gloria a Dios. Entonces quiere decir de que la figura del pastor, hermano, la figura del pastor, claro, se ha hecho una comparación del pastor de ovejas propiamente dicho con los pastores de las iglesias. Pero fíjese que una de las figuras que se resalta en la vida de los pastores con sus ovejas era la protección. Porque en aquel tiempo, y hoy en día también, en alguna medida, hermanos, las ovejas las llevaban a pastorearlas a las montañas. Y en las montañas habían toda clase de animales feroces. Habían leones, habían osos, habían tigres. Bueno, todos los animales que son carnívoros. Y a estos se enfrentaba el pastor cuando el lobo, el león o el oso, hermanos, venían para tratar de arrebatar una de las ovejas de su redil. Por eso es que el pastor utilizaba lo que acabamos de leer aquí en el versículo 5 del Salmo. Dice que con su vara y con su cayado. La vara era para defender a las ovejas de los animales feroces que querían comerlas o devorarlas. Entonces el pastor tenía que pelear contra. Por eso es que David, cuando fue llamado por Saúl para ser el primer rey más adelante, o el segundo rey de Israel, hermanos, le dice: no, si yo tengo experiencia. Cuando venían los osos y los leones contra mis ovejas, decía David, yo las hacía pedazos. Imagínense qué tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque se desarrolla en la vida del pastor una actitud de defensa contra aquellos que atentan del rebaño. Y así es Dios, hermano. Quiero decirle que si David, siendo un rey, hermano, terrenal, pastoreando a un pueblo, terrenalmente hablando, un pueblo humano, un pueblo de hombres, mujeres, hermanos, sobre la faz de la tierra, cuánto más Dios. Dios lo va a pastorear a usted, Dios lo va a proteger a usted, Dios lo va a guardar. ¿Y de qué nos guarda Dios? Nos guarda del pecado, nos guarda de Satanás, nos guarda de la muerte. Dios se compromete, hermanos, a proteger la vida de aquellos que vienen a refugiarse en Él. Ahora, claro, todos aquellos que rechazan el favor de Cristo y se creen supermanes, aunque no existen los supermanes, eso es ficción, es ficción. No existen, no hay supermanes, o sea, superhombres. Todos los hombres somos vulnerables. Y aún los Rambos que aparecen ahí en Hollywood, hermanos, son más llorones que cualquier niño que le han quitado el juguete. Así somos los seres humanos. Somos frágiles, hermanos, somos débiles. Dice la palabra de Dios que somos como la flor del campo,
que hoy amanece con tanto esplendor, pero 2 días después se ha marchitado. Así es la vida del hombre. No hay superhombres, pero sí, hermanos, hay un Dios que puede proteger a aquel que se acoge a Él. Cuando un hombre de estos llegaba al lugar de refugio, hermanos, tenía la protección de Dios a través de su ley y a través de su líder, en este caso que era Moisés, el líder del pueblo, y los ancianos, hermanos de Israel, para proteger la vida de aquel que se acogía al lugar de refugio. Jesucristo, hermanos, dice la Biblia que es la puerta, y Él ha llamado por siglos de siglos a los hombres y les ha dicho: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Pero hermanos, muchos de los que han escuchado ese llamado de Cristo a refugiarse en Él, para encontrar en Él la protección, hermanos, no lo han querido hacer. Pero todavía es tiempo de hacerlo. Mientras hay tiempo hay vida, hay esperanza. Hermanos, media vez uno se muere y ya no hay esperanza de refugiarse en Cristo. Pero mientras usted tenga vida, usted tiene esperanza de decir: Dios, aquí está mi vida, guárdame, protégeme de esa sombra de muerte, hermanos, que nos persigue. La otra cosa que esta persona encontraba en la ciudad de refugio era sustento. Porque fuera, hermanos, es decir, esta persona, si no buscaba el lugar de refugio, obviamente estaba condenado a la muerte. Y de hecho, no podía sustentar su vida. No tenía la libertad de ir al mercado para comprar. No tenía la libertad de trabajar para poder ganarse el pan del día. Entonces prácticamente era una persona que quedaba desprovista y de todo sustento. Pero ahí en la ciudad de refugio, estas personas podían sembrar para cosechar, es decir, podían trabajar para poder sustentar, hermanos, su vida. Y de la misma manera, hermanos, Cristo Jesús, cuando usted y yo le buscamos, Él se convierte en nuestro sustento. Hay un capítulo, hermanos, extenso, porque tiene más de 60 y más versículos, que es el capítulo 6 del Evangelio de Juan. En este Evangelio, hermanos, se habla precisamente acerca de Cristo como el maná de Dios, el maná del cielo. El mismo Señor le declaró a los fariseos que lo acusaban de una o de otra manera, y les dijo: Dios no les dio en Moisés el verdadero maná. Y fue una de las cosas, porque claro, Moisés para los judíos, el judaísmo, hermanos, era una de las figuras del profeta más grande que ha existido para ellos sobre la tierra. No es Jesús, sino que es Moisés. Así que cuando Jesús les dice: Moisés no les dio el verdadero pan del cielo, y les dice: yo soy el verdadero pan que bajó del cielo. Claro, ellos, hermano, el impacto religioso, imagínense, es una de las razones por qué los líderes judíos no aceptaron a Cristo, porque Él decía ser mayor que el profeta más grande que ellos reconocen. Ellos no entendieron que Jesucristo no era un profeta, no era era un maestro de Israel, sino que Jesucristo es el Mesías prometido por Dios, que Jesucristo era, hermanos, Dios mismo, que se había encarnado para traernos la vida y la redención que el Padre había prometido desde Génesis 3:15. Entonces Cristo, hermanos, es el sustento. Cristo es el que suple toda necesidad en nuestra vida espiritual. Si usted tiene hambre espiritual, solo Cristo lo puede saciar. No hay filosofía, no hay dinero, no hay estilo de vida, no hay, hermano, familia, no hay riqueza o pobreza o lo que sea, de hermanos, que puede llenar el vacío, la necesidad, el hambre del corazón. Solamente Cristo lo puede llenar. ¿Por qué? Porque Él es el pan vivo que descendió del cielo. El apóstol Pablo en la carta a los Colosenses dice que en Él habita, hermanos, la plenitud de la deidad, y que estamos completos en Él. Amén.
en Cristo, cuando usted y yo abrazamos la gracia de Cristo, cuando usted y yo entramos, hermanos, a la ciudad de refugio en Cristo Jesús, no solamente encontramos protección, sino también sustento. Hay tantas personas, hermanos, en el mundo que tienen hambre. Hambre, su alma tiene hambre. Hambre de éxito, por ejemplo. Algunos tienen hambre de éxito y escogen caminos, hermanos, errados es decir, porque el concepto de éxito es errado, escogen caminos o estrategias equivocadas para alcanzar su éxito. Es por eso que vemos, hermanos, tantas personas que son abrazadas por la codicia, porque para ellos el éxito es tener cierto grado de riqueza. Y como el éxito, hermanos, es decir, la visión de éxito está equivocada, porque el verdadero éxito no es tener cierto grado de riqueza, de poder, hermanos, de dominio sobre la tierra. Entonces roban, hacen trampas y esto y lo otro, porque como su meta es llegar a cierto grado de riqueza, no importa cuáles sean los medios que me lleven ahí. Si voy a pisotear la vida de otros para llegar a alcanzar lo que yo quiero, lo que yo he definido como mi éxito. Y hermanos, como dijo un hermano, cuídate de poner la escalera en la pared correcta. Porque no vaya a ser que cuando tú escales la escalera y llegues a la cima, te des cuenta que estás en el lugar equivocado. Y así sucede en la vida de muchos, hermanos, que ponen la escalera en la pared incorrecta. Y cuando llegan a la cima de la escalera, se dan cuenta que erraron el camino, pero ya es demasiado tarde. Ya no se puede retroceder. Cuando uno muere, hermanos, ya no se puede retroceder. Cuando una persona muere, no puede decir, bueno, me equivoqué, puse la escalera en la pared equivocada y la voy a corregir. Ya no se puede corregir. Hermanos, por eso es importante que si nosotros hemos creído en la persona de Cristo, Él es el camino de la verdad y la vida. Él es el pan que sacia, hermanos, nuestra sed, nuestra hambre espiritual. Cristo es el que llena el corazón del hombre. Todos los vacíos que hay en su corazón, quiero decirle, solo Cristo los puede llenar. No lo va a llenar la esposa, el esposo, los hijos, el alcohol, el dinero, la posición social o económica. Solamente Cristo puede llenar el vacío de tu corazón. Hay jovencitos que dicen, me quiero morir, dice, porque mi novio me cortó, dice. Porque mi novia me cortó, ya me quiero morir. No te mueras. Porque si te lo quitó Dios es porque no era el adecuado. Dios tiene el adecuado. Dios tiene la adecuada. No así con los que ya son casados. Porque los que ya son casados ya encontraron la adecuada y el adecuado. Ya sea que haya escogido bien o mal. Porque algunos por ahí andan una doctrina que dice, mire, dice el Señor que me divorcie porque la mujer con la que me casé no era mi verdadera esposa que Él tenía para mí, dice. Imagínense. No, ella no se puede. Tiene que seguir adelante y decirle, Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, que nos amemos, porque para Dios no hay nada imposible. Él puede cambiar los corazones, Él puede cambiar nuestras vidas. Así que, amados hermanos, Cristo es el pan de vida. En la ciudad de refugio, protección. En la ciudad de refugio había, hermanos, sustentación. Y en el lugar de refugio también había liberación del juicio. Y, amados hermanos, cuando una persona entraba a esa ciudad, era librado del juicio, de la muerte. Y de la misma manera, cuando usted y yo venimos a Cristo, hermanos, Cristo es el que nos libra del juicio. El mundo está bajo un juicio. Es más, hermanos, creemos nosotros por la palabra de Dios que hemos llegado
a un momento en que realmente lo que esperamos es la aparición del Hijo de Dios. Porque ya todo lo que el panorama de la Escritura, lo que menciona la palabra de Dios, hermanos, las profecías fueron ya cumplidas. Ya estamos esperando la venida de Cristo. Y hermanos, ¿sabe lo que representa la venida de Cristo? La venida de Cristo representa liberación del juicio venidero sobre esta tierra. Esta tierra, hermanos, ahí quiero ver, son 21 juicios en el libro de Apocalipsis. El juicio de los sellos, el juicio de las copas, el juicio de las trompetas, que están ilustrados de esa manera, hermanos, en todo el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6 en adelante. Se habla de juicio, de juicio, de juicio. Los juicios que vienen, los terremotos, hermanos, las guerras, todo lo que va a haber, el hambre, la pestilencia, hermanos, la inmoralidad, la aparición del anticristo. No es el presidente electo en los Estados Unidos, el anticristo, amados hermanos, que viene a este mundo para gobernar, para tratar, hermanos, de gobernar el mundo. Muchos serán engañados, pero sabe, Dios va a traer juicio sobre el reino del anticristo. Lea el capítulo 13 del libro de Apocalipsis y usted se va a dar cuenta ahí, hermanos, cuáles son los liderazgos que se van a levantar en la época de la gran tribulación y cómo el Hijo de Dios va a destruir, hermanos, el reino del anticristo sobre este mundo. Estamos hablando de que el mundo, hermanos, está bajo juicio. Es más, mire, los polos se están derritiendo. Es por eso que se ha aumentado el calor del globo. Eso ya es parte de los juicios de Dios, que no se pueden detener, sembrando 1.000.000 de árboles en el planeta. Hermanos, como algunos, ¿verdad?, dicen ahí, está bien cuidar en la posibilidad nuestra, hermanos, al entorno del ambiente, pero no lleguemos al punto de adorar el ambiente. Amén. Porque algunos aman el Dios de la naturaleza. Unos le llaman la madre naturaleza. La naturaleza no es madre de nadie, hermano. La naturaleza es naturaleza, creación de Dios. Hay un padre de la creación, sí, el Dios de los cielos, que hizo, dice la Escritura, la tierra y los cielos fueron hechos por Dios. Hay un padre creativo, hermanos, pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Aún todo el esfuerzo que usted y yo hagamos por resguardar el medio ambiente, hermanos, el medio ambiente nunca jamás va a poder ser restaurado, porque ya es parte, hermanos, del juicio divino. Este mundo está bajo juicio. Hermanos, la maldad se ha multiplicado y Jesucristo dijo que a causa de la multiplicación de la maldad iba a haber un descenso del amor, y es por eso que vemos el odio, vemos la guerra, vemos el egoísmo, vemos, hermanos, esa guerra que hay de clases en todo el mundo, esa aversión que hay de una persona a otra, ese egoísmo, hermanos, que está reinando en el corazón del mundo entero. Amados hermanos, todo esto que no es más que el tope del nivel de pecado de la humanidad, Dios lo va a destruir. Dios va a traer juicio sobre la faz de la tierra. Ahora, y eso es lo que es el juicio, le llamo yo el juicio terrenal, el juicio en lo físico. Pero hay un juicio de carácter espiritual y eterno. Porque una cosa es el juicio que Dios va a traer, que es literal, hermanos, el juicio sobre la tierra. Pero hay un juicio de carácter espiritual. Es decir, que cada persona, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 20, cada persona un día va a ser resucitado, los que ya han muerto, hermanos, y
todos van a comparecer ante el trono conocido como el juicio del trono blanco. Pequeños y grandes, dice la Biblia, estarán de pie delante de aquel que está sentado en el trono. Y delante de él va a compadecer toda persona, aun aquellos que se escaparon de la justicia humana aquí en la tierra, no escaparán de la justicia divina y estarán ahí resucitados para poder recibir el juicio de Dios. Y ese es el juicio espiritual, el juicio, hermanos, que tiene carácter eterno. Y sabe, tanto del juicio físico como del juicio espiritual, seremos liberados aquellos que nos hemos refugiado en la persona de Jesucristo. ¿Por qué razón? Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, dice que viene el día cuando, hermanos, el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios en los cielos, dará el aviso para que la iglesia de Jesucristo, ¿quién es la iglesia de Jesucristo? Los que ya murieron y los que estamos vivos. ¿Quién es la iglesia de Jesucristo? Hermanos, la iglesia de Jesucristo son aquellos que hemos decidido refugiarnos en la persona de Jesucristo, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que éramos pecadores, que merecíamos la muerte, que merecíamos la condenación, que merecíamos, hermanos, el juicio de Dios, pero que un día escuchamos la voz de Cristo, un día escuchamos la voz del Evangelio de Jesucristo que nos dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Y hermanos, cuando usted y yo respondimos en fe a ese llamado del refugio divino en la persona de Cristo, ahí fuimos liberados del juicio físico y del juicio eterno. ¿Y cómo vamos a ser liberados del juicio físico? A través del arrebatamiento de la iglesia. Los que no se hayan refugiado en Cristo, hermanos, cuando Jesús venga, como Él conoce a sus ovejas, dice Juan 10, ¿verdad? Él conoce a sus ovejas y la llama por nombre. Aunque usted se cambie el nombre, Dios le conoce el nombre verdadero. Entonces, como Él conoce a sus ovejas, hermanos, los que van a ser en aquel día glorioso, cuando el Señor suene esa trompeta que estamos esperando de ese arcángel divino en el cielo, hermanos, Cristo va a descender de donde está su Padre. Ahí en la atmósfera dice la palabra que ahí los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los que se refugiaron en Él, estando en vida. Cuando le dijeron en vida a Cristo: Señor, reconozco que soy un pecador, que he vivido lejos de ti, que te he ofendido, pero ahora por medio del Evangelio de Cristo me vuelvo a ti, Señor, y te pido perdón de todos mis pecados, te pido que me des la vida eterna que tú has prometido para mí. Aquellos que aceptaron a Cristo antes de morir van a resucitar. Son los primeros que van a resucitar. Y luego los que vivamos, que si nosotros vamos a ver la venida de Cristo, supongamos que sí, los que estamos vivos y que hemos aceptado la gracia de Cristo, hemos aceptado el perdón en la persona de Cristo, dice que nosotros también seremos transformados. ¿Por qué? Porque carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. Este cuerpo tiene que ser transformado en un cuerpo espiritual. De la misma manera, hermanos, del cuerpo de aquellos que van a resucitar primero. Pero ambos grupos, los que resucitan primero en cuerpo espiritual y los que son transformados, hermanos, ambos, dice, recibiremos al Señor en el aire. ¿Y sabe para dónde nos va a llevar el Señor? A la boda del Cordero. Gloria al Señor. Amén. Pero ¿qué es lo que va a pasar aquí? El juicio. Satanás se va a encarnar en el anticristo, hermano. Lo que hoy hemos visto de los personajes déspotas de la historia, como Hitler y otros más, hermanos, como los emperadores de Roma,
que mataron a centenares, millares de cristianos por el odio a Cristo, hermanos, se quedan cortos con el odio hacia Dios y hacia todo lo que tiene nombre de Dios, que será encarnado en el anticristo. Entonces el anticristo, hermanos, por eso es que el anticristo va a perseguir de una manera cruel a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Israel, como todavía no han aceptado a Cristo, no han entrado a la ciudad de refugio, van a estar aquí para el juicio. Pero aquellos que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor, Él nos va a librar del juicio. Nos va a librar del juicio porque nosotros, hermanos, le dimos una oportunidad a Jesús en nuestro corazón, diciéndole: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, que es un versículo bien conocido de todos, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Dice el versículo 2:10 de Apocalipsis: no temas en nada lo que vas a padecer de aquí. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es decir, por cuanto tú te has refugiado en mí, por cuanto tú has creído en mi palabra, has creído en mis promesas, has creído en mi plan divino para tu vida, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Este término hora de la prueba está hablando del período precisamente, hermanos, del juicio de Dios que viene sobre la tierra. Pero vea qué lindo, dice el Señor, que por cuanto hemos guardado su palabra, y Cristo es la palabra viva, porque hemos aceptado, hermanos, la palabra, el plan, propósito de Dios para nuestra vida, en nuestro corazón, Él también nos va a guardar. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Cuando usted honra a Dios creyendo a su palabra y aceptando el medio de gracia y de refugio en la persona de Jesucristo, hermanos, a la hora de la prueba Dios lo va a honrar. Y eso aún sucede, hermanos, con las pruebas de la vida, porque en medio de los problemas, de las situaciones, Dios siempre se manifiesta fielmente y a tiempo, hermano. Uno puede ver que en medio de las batallas que uno pasa, la prueba, la tribulación, hermanos, siempre hay una provisión oportuna de parte de Dios. De la misma manera, hermanos, Dios nos va a guardar de la hora del juicio que viene sobre el mundo, dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces quiere decir de que en esta ciudad, volviendo aquí, hermanos, para concluir, en esta ciudad de refugio que representa la gracia de nuestro Señor Jesucristo, usted encuentra protección de Dios para su vida. Usted encuentra la provisión que su alma, hermanos, necesita. Y también usted encuentra el ser protegido del juicio eterno. Hermanos, ahí no habrá, del juicio eterno nadie le puede librar. Ahí no va a haber pastor, no va a haber sacerdote, no va a haber papá, no va a haber mamá que defienda, sino solamente el abogado Jesús, que dará certeza y dirá: sí, esta es mi hija, esto es mi hijo, porque se refugió en mí cuando estaba sobre la tierra. Él es el juez de toda la tierra. Hermanos, es por eso
que si Dios nos ha dado una oportunidad como se la dio a Lot de escapar del juicio, y evidentemente Lot escapó del juicio porque aceptó el medio de gracia que Dios le dio, la oportunidad. Lot, escapa por tu vida, vete, escapa por tu vida, y lo hizo. Amados hermanos, hoy Dios también nos hace un llamado a nosotros, a todos, aún los que nos escuchan por la televisión o por los medios de comunicación. Dios hoy nos está haciendo, dice la palabra, que en el tiempo pasado Dios nos ha hablado por los profetas, pero ahora Dios nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Es Jesucristo el que nos está llamando, hermanos, para que usted y yo nos refugiemos en Él, porque Él es el único refugio fiel, hermanos, el único que puede protegernos, el único que puede suplir toda necesidad de nuestra alma, y es el único que nos puede librar del juicio eterno que este mundo, hermanos, va a recibir en breve. Así que si usted tiene a Cristo en su corazón, hermanos, la exhortación es: persevere, no venda a Cristo por un plato de lentejas de este mundo. Y aquellos que no lo han aceptado, aquellos que no se han refugiado, hermanos, en Cristo Jesús, le digo, hoy usted tiene la oportunidad de decirle a Cristo: Señor, yo quiero refugiarme en ti. Yo quiero entregar mi vida, mi alma, mi vida entera, Señor, a partir de este momento al futuro, en tus manos de misericordia. Y hermanos, la Biblia dice que en Él encontraremos el descanso para nuestras almas. Oremos. Padre, te damos las gracias en esta hora, Señor, por permitirnos, oh Dios, el poder estar aquí esta mañana, considerando la palabra, Señor amado, tan poderosa para nuestra redención y para nuestra salvación. Señor Jesús, gracias por habernos dado tu vida, Señor. Gracias por haber tomado mi lugar en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque eres bueno. Mientras ustedes, hermanos, están orando al Señor, así quietecitos, orando, quisiéramos dar una oportunidad para aceptar, para refugiarse en Cristo. Si usted no lo ha hecho, este día usted tiene la oportunidad de decirle sí a Jesús, de refugiarse en Él, para ser protegido, sustentado, y para ser guardado de la hora de la prueba que viene para este mundo eternamente. Si usted todavía no le ha dicho sí a Cristo, si usted no ha entrado a esa ciudad de refugio que es Cristo el Señor, yo quiero invitarle para que este día usted le diga sí a Jesús. Tenemos aquí en la congregación alguna persona que todavía no ha dado este paso de fe y quiere hacerlo esta mañana. La palabra de Dios dice que todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos será salvo. ¿Habrá alguien entre nosotros que todavía no ha recibido a Cristo, quiere hacerlo? Yo le invito a que levante su mano ahí donde está. No está recibiendo el mensaje del pastor, sino está recibiendo a aquel que murió por usted en la cruz del Calvario, a Cristo el Señor. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo esta mañana, de entregarle su vida a Jesucristo? Levante su mano. Jesús es la ciudad de refugio para usted, que está disponible todavía para que usted pueda encontrar en Él la salvación para su alma. Si usted nunca lo ha hecho, si nunca ha tomado esa decisión esta mañana, dígale sí a Cristo, dígale sí a Jesús. Si habrá aquí entre nosotros algún hermano que se ha apartado de los caminos del Señor, también hay una oportunidad de reconciliarse, de volverse al Señor como el hijo pródigo. El hijo pródigo fue sabio porque no se quedó en su derrota, sino que él se volvió a Dios para restauración. ¿Habrá alguien
que se ha alejado de los caminos del Señor y quiere decirle: Jesús, este día yo quiero renovar mis votos. Sí, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más que le quiere decir a Cristo: Señor, una vez más me vuelvo a ti? Señor, perdóname, cambia mi vida. Amados hermanos, usted debe tomar una decisión por Cristo, una decisión por abrazar al Hijo de Dios, abrazar a aquel que cargó sus pecados en la cruz del Calvario, porque no hay otra esperanza para el hombre más que Jesucristo. Por última vez, ¿habrá alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo o reconciliarse con el Señor? Levante su mano ahí donde está. No se quede en esa posición de derrota. Levántese. Sí, Dios le bendiga. Y reciba a Cristo, el Señor. Reciba la salvación de Dios. Las personas que nos han escuchado por medio de la televisión, para usted también es el llamado. Cristo le ama. Cristo es el lugar de escape para su vida, el lugar de refugio para su vida. Recíbalo en su corazón. Y voy a pedir a mis hermanas que han levantado su mano y a las personas que por la televisión nos ven. Aquí hay una hermana que póngase de pie, vamos a orar. Y las personas que están allá en la distancia, repita esta oración conmigo para entregarle su vida a Jesucristo. Dígale: amado Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Gracias, Padre, porque un día enviaste a tu Hijo Jesucristo para perdonarme y para darme la vida eterna. Este día, Señor Jesucristo, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Señor, perdóname todos mis pecados. Este día yo decido que tú serás mi Salvador y mi Señor. Señor, perdóname, cámbiame, límpiame, dame la vida eterna que tú has prometido para mí. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.